Bueno, un poco es muy interesante. Estaba viendo las canciones, cantando y pensaba que bueno, es muy interesante cómo nos encanta cantar, o por lo menos a mí en lo personal me encanta cantar acerca de la justicia completa, perfecta en Cristo, precioso, y hablar de nuestro hogar celestial, de la gloria. Es como que nos llena, ¿no? Pero cómo nos cuesta que pase en medio, ¿no? El paréntesis, ese nos cuesta hablar, nos cuesta pensar. Lo que ahora cantábamos en una de las canciones, que vida nos otorgó. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué Cristo me dio vida? Bueno, es una buena pregunta. ¿Para qué Cristo nos dio vida? Bueno, tomando un poco... Alguna vez usé esta ilustración, no recuerdo cuándo. Creo que cuando vimos Primera de Pedro, a donde les invito a abrir en Primera de Pedro capítulo 1. Pero alguna vez usé esta ilustración de cuando... Bueno, no es una ilustración, es la vida real en realidad. Los que tienen hijos varones quizás es más certero, pero mi mamá cuando nos mandaba al colegio, bueno, ellos tenían un contexto militar, ¿no? Y te mandaban, bueno, acá por acá también tenemos, te mandaban de punta en blanco, era y peinadito, cuando podía peinarme, ¿no? Y perfecto, ibas perfecto. Pero ya el primer día o el segundo día volvías hecho un desastre. Volvías todo roto, volvías con el guardapolvo manchado, no dientes menos, pero por ahí algún raspón, alguna cosa de jugar al fútbol. Ni hablar de la carpeta o de los útiles. Te mandaban con todos los útiles completos y rotulados, ¿viste? Y después volvías sin útiles, sin la carpeta, un desastre. Bueno, obviamente había disciplina de por medio, todo el contexto. Pero bueno, tomando esa analogía, nuestro andar como creyente es muy similar. Muy similar. Porque sí, somos santos, santificados por Dios, posicionalmente santos. Eso, Cristo ha logrado eso. Ese es el indicativo del Evangelio. Cristo ha hecho eso. Y de hecho hay otro indicativo, que es Cristo nos va a glorificar. Pero ¿qué pasa en medio? Y ahí está el problema. Y un poco de eso se habló en la conferencia de Lobos, y un poco por eso quería compartirles en Primera de Pedro, si lo tienen ahí, Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a leer y luego vamos a pedirle al Señor nos guíe en esta mañana. Versículo 13 de Primera de Pedro 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Rogamos que sea tu palabra la que instruya nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, el deseo nuestro es adorarte también con nuestras vidas, Señor, y necesitamos tu ayuda, tu gracia. Pero precioso, Señor, poder ver estos imperativos que hay en tu palabra tan claros, y rogamos, Padre, que nos ayudes. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu para aplicar tu palabra y para que también, Padre, si es tu voluntad en esta mañana, obre salvación en corazones que quizás no te conocen. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, somos santos, posicionalmente santos. Dios nos ha hecho santos por causa de aquel que nos ha santificado. Bueno, de hecho la palabra santo es alguien que es consagrado a Dios, que es separado por Dios, que es dedicado a Dios, que está como reservado para Dios y para su servicio. Ese es un santo. No es que tiene una aureola o una cosa rara en su vida. A Pablo le encantaba saludar a la iglesia, a los hermanos, así, santos, con esta frase, santificados en Cristo, llamados a ser santos. Sin embargo, bueno, como dice Warren Wiersbe, no es fácil vivir en este mundo, y cito, y mantener un andar santo. La atmósfera contraria a Dios que nos rodea y que la Biblia llama el mundo, siempre está oprimiéndonos, tratando de obligarnos a que nos conformemos. Bueno, a eso me gustaría agregarle nuestro corazón, ¿no? El hermano citó a Flavel, a John Flavel. Bueno, Flavel escribió un libro hermoso, Guardando el Corazón, que habla de eso, de que el principal problema pasa por ahí, ¿no? Es nuestro corazón. A veces le echamos la culpa, como hace Wiersbe acá, a la atmósfera que nos rodea. A veces le echamos la culpa a Satanás. Hay lugares donde levantan una piedra y ven a Satanás en todos lados. Bueno, sí, Satanás opera también en los hijos de desobediencia. Y a veces el mundo, bajo el príncipe de este mundo, también nos aflige, pero nuestro corazón muchas veces está ahí el problema principal. Y no es fácil mantener el guardapolvo limpio, los útiles en orden, y como hijos del Padre, como hijos de Dios, somos llamados a eso, a ser santos. Pedro acá en este pasaje pasa a describir cuál es la respuesta adecuada en la vida de quienes han recibido esa gracia de Dios, que está descrita de manera preciosa, y de hecho nos encanta ese pasaje de capítulo 1, versículo 3 al 12, en donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Lo puede leer en su casa. Son exhortaciones, ahora lo que viene son exhortaciones de Pedro en esta parte que se basan justamente en el carácter de Dios y en esta nueva condición del creyente, en esta relación padre e hijo. Aquello es lo que Dios ha hecho. Y en versículo 13 se nos da un indicio incluso de la glorificación, pues si usted leyó, ahí finalmente Dios va a concretar esta glorificación cuando dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí está la gloria. Al final, capítulo 5, versículo 10, de nuevo les va a decir: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ahí está el paréntesis de la santificación, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está, en resumidas cuentas, este paréntesis entre la justificación y la glorificación, que es la santificación. Y tenemos un problema con eso. Algo que dijimos, no nos gusta hablar mucho de la santificación. No nos gusta. Sí nos gusta lo otro. Y no nos gusta o nos incomoda porque entendemos, los creyentes entendemos que estamos involucrados en la santificación. Muy importante. Y por lo tanto es algo imperfecto.
Ese es el problema. Y por eso no nos gusta hablar. Creemos que Dios produce el querer como el hacer. Amén, dicen. Pero Filipenses, ahí, capítulo 2, dice, ahí mismo, antes de eso, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Es tremendo. Este es el imperativo claro que la Biblia dice. La Biblia no desconecta nuestra vida en este tema de la santificación. Estamos involucrados. Y ese es el problema. Que muchas veces decimos, descansamos en una gracia que le hemos reducido el valor, ¿no? Por eso el tema o la idea del pasaje de hoy es que el carácter de los cristianos debe reflejar el carácter de su Padre Divino. Pero déjeme agregarle, y eso representa una lucha permanente, hasta que seamos glorificados. Siempre vamos a luchar con el pecado. No se frustre. Sepa que esto es lo normal. El proceso de santificación es luchar con el pecado. El incrédulo no lucha, siempre lo decimos. Pero el creyente lucha. Y esto es lo normal. Por eso este es el punto de nuestro pasaje. El carácter de los cristianos debe reflejar el carácter de su Padre Divino. Y eso representa una lucha permanente. Por eso dijimos, hay imperativos en el pasaje. En primer lugar hay un imperativo que dice esperad. Está en imperativo. El otro es sed santos. Y el otro es conducíos. Y a la luz de esos tres imperativos es que vamos a tomar los tres encabezados. Esperar en Dios, en primer lugar, versículos 13 al 15. Imitar a Dios, versículos 15 y 16. Y en tercer lugar, comportarse delante de Dios, versículos 17 en adelante, hasta el 21. Bueno, esperar en Dios. Dice, esto es algo, fíjese que es algo que continúa a la introducción de Pedro. El por tanto es un conector de continuidad en la discusión. Siempre que usted encuentra un por tanto, es un conector de continuidad. Y lo que sigue es algo de exhortación al cristiano, al que ha sido llamado, que ha sido renacido para una esperanza viva, que tiene esta herencia de parte de Dios, es guardado por el poder de Dios, aún en medio de dificultades. Va a haber pruebas, diversas pruebas, dice Pedro. Entonces, por tanto, es a ellos, a los creyentes, no es a los incrédulos. De hecho, todas las cartas del Nuevo Testamento están escritas a los cristianos, no a los incrédulos. No le tire un versículo por la cabeza de alguna carta del Nuevo Testamento a un incrédulo, porque está escrita contextualmente a cristianos. Y si no, explíquele el Evangelio. Bueno, el único consejo para un incrédulo, aquel que no confía en la obra de Cristo, que no confía y no cree en la cruz, no ama a Dios, aquel que se deleita en sus pecados, el único consejo que tenemos es las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el único, y a partir de ahí, bueno, el Señor puede hacer obras maravillosas en la vida de esa persona. Pero ahí empieza el proceso de santificación. En el mismo momento que uno es justificado, no es que después, aparece una obra de gracia o algo, algo místico. No. En el momento que uno es justificado delante de Dios, en ese mismo momento empieza el proceso de santificación. No va a empezar después con una experiencia espiritual rara. No. Va ahí, en ese momento. Y por eso los cristianos tienen estos imperativos que siempre comienzan con este por tanto. Por tanto. Y aquí tenemos varios verbos. Usted puede marcarlos en su Biblia. En el original el imperativo de esta primera parte es esperad. Esperad. El resto de los verbos que aparecen ahí con esperad son frases adjetivales, son modificadores, son de qué forma el cristiano tiene que esperar. O sea, esperad
por completo y después va a aclarar de qué forma esperamos. Y esta espera no se usa como nosotros usamos el esperar. Nosotros decimos, por ejemplo, espero que no llueva mañana. O decimos, espero que este gobierno solucione las cosas. Bueno, son formas de esperar como medias extrañas, ¿no? O que no estamos seguros. Bueno, quizá con el pronóstico algunos la tienen más clara y pueden, con alguna aplicación o con alguna, saben, pero usamos esto por lo general sin certeza porque no manejamos las condiciones del clima y mucho menos podemos manejar la voluntad de los gobiernos. No podemos. En cambio, el esperar en el Nuevo Testamento implica la idea de seguridad, de que lo que se espera se va a hacer realidad. Esperad es porque hay algo que va a ser real y esto se debe a que esta esperanza futura en el Nuevo Testamento está basada en algo que ha ocurrido en el pasado. Algo pasó. Nuestro Señor dio su vida y resucitó, eso pasó. Entonces mi esperanza está basada en eso que pasó, no en algo en el aire. Esa es nuestra esperanza. El mundo y los deseos de nuestra carne son obviamente el ambiente perfecto para que pongamos nuestra esperanza en el estatus, en la educación, en el dinero, etc. Muchos ponen, como dijimos, su esperanza en políticos. Dicen, no, este gobierno, precioso, ¿cómo está haciendo? O ponen su esperanza en sus trabajos, o ponen su esperanza en su estado de salud, se encuentran bien, y dicen, no, la verdad que ando re bien. Claro, pero eso puede cambiar de un día para el otro. Porque naturalmente nos creemos inmortales. Tenemos esa capacidad. Es algo que arrastramos desde Edén, ¿no? Ese deseo de ser como dioses. Pero no lo somos. No lo somos. Los cristianos ponemos nuestra esperanza en Dios. Porque en esencia esperar es tener fe. De eso se trata esa palabra. Una fe que se apropia de lo que Dios ha dicho en su palabra. Y hecho en su palabra revelada. Y la esperanza anticipa lo que Él va a hacer. Y cómo lo promete en su palabra. Esa es la esperanza. Y dice más, esperad ¿de qué manera? Esperad por completo. O sea, no esperes a medias, no esperes en una forma indecisa, con dudas, no, esperad por completo en esta gracia. Por eso la esperanza del cristiano es firme. La esperanza del cristiano no tiene ambigüedades, no tiene dudas, porque está basada no en lo que Él ha hecho, sino en un indicativo claro que es la justicia de Cristo. Entonces tengo esta esperanza futura muy clara, pero el problema es en el medio. El problema es en el medio. Tenemos esta esperanza. De hecho, Pablo le escribe a los hermanos en Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irrepresibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros, claro, de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bueno, ahí Pedro también va a decir en versículo 21 que leímos, y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, nuestra esperanza está fundada en esta gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, el regreso de Jesucristo en su segunda venida es el fundamento de esto, pero nos condiciona obviamente la realidad presente, ¿no? Esto condiciona. Y Juan, lo hemos ya estudiado, Juan, en primera de Juan,
capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este es el indicativo para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, el indicativo de la gloria. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tremendo. Pero dice más: y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo. Claro, ahí está el indicativo de la justificación y la glorificación, y ahora el imperativo de que, claro, el cristiano que tiene esta esperanza va a buscar, le va a costar, no seamos ingenuos, le va a costar a veces luchas duras con el pecado, pero lo va a hacer. No estamos hablando de una cuestión de perfección, sino de dirección. El creyente tiene una dirección apuntando a esta esperanza que se va a manifestar. Pablo de nuevo le escribe a Tito, en Tito capítulo 2, versículo 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta? El versículo 11 habla del indicativo de la gracia de Dios, versículo 13 habla del indicativo de la gloria, pero versículo 12 dice que tenemos que vivir en santidad, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿De qué manera un hijo de Dios espera? Y ahí están los modificadores: ceñid los lomos y sed sobrios. Bueno, en la antigüedad, para hacer cualquier tipo de actividad, uno tenía que estar cómodo, obviamente, y tenía que no andar con la túnica, los judíos andaban sino había que ceñirla para ponerse a trabajar. Bueno, acá Pedro usa esa imagen. Es como si usted, los que trabajan, tuvieran las botas desabrochadas así nomás, y sale a trabajar y se le va una bota. No, hay que ajustarla, para poder caminar. A algunos nos gusta a la hora de trabajar arremangarnos, y andamos arremangados porque molesta las mangas a veces. Bueno, es la misma imagen. Y acá dice: ceñid los lomos. Es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Habla del pensamiento en acción, de la actitud. Está exhortándonos a no dejar cabos sueltos en nuestra vida, a disciplinarnos en los pensamientos, en las prioridades bíblicas. Esta es la parte difícil, obviamente, y a veces frustrante, pues hay que ser disciplinados, y el ser humano naturalmente es indisciplinado. De hecho, el guardapolvo, ¿no? Tenemos ese problema. Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De nuevo, esto de la cabeza, de la mente. En Efesios también, Pablo le escribe a los hermanos en Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, interesante, en la vanidad de su mente. Como que la mente la tienen en cualquier lado. Y explica más: teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Y más adelante, versículo 23, le dice a los creyentes: renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay imperativos: renueven el entendimiento, ajústenlo,
comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Bueno, por medio de su palabra. La palabra es muy clara en cuanto a imperativo, lo que hay que hacer. Bueno, ajustenlo a eso. No anden como los incrédulos que andan en la vanidad de su mente, que tienen oscura la cabeza, no literalmente, sino que el entendimiento entenebrecido, no pueden ver la luz de Dios, que están ajenos de la vida de Dios por esta ignorancia. Pero ustedes son hijos del Padre, entonces ceñid vuestro entendimiento para la acción, como dice la Biblia de las Américas. Ceñid el entendimiento para la acción. Sean sobrios. Interesante, porque acá lo opuesto uno piensa enseguida, ¿cuál es lo opuesto? No sean ebrios, no pierdan el control, no pierdan el control de la mente, estén alertas en el conocimiento que condiciona la conducta, estén alertas, tengan solidez mental, no sean ingenuos. El pecado es un engaño tremendo, el mundo es muy astuto y Satanás es perfecto en ese sentido, en manejar las corrientes de pensamiento de este mundo. Tengan cuidado, ajuste su mente a lo que Dios dice en su palabra. Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El mundo vive, claro, en la tontera, en la ignorancia. Les encanta. Y muchas veces quieren arrastrar a los creyentes a esta tontera. Cualquier pavada se pone de moda. Cualquier cosa se pone de moda. Y atrapa las mentes entenebrecidas. Es tremendo esto. Pero ustedes, mis hermanos, son hijos del Padre. Entonces, sepan que son hijos de Dios y actúen como tales. No solamente en el sentido intelectual, sino en la vida, en la conducta de la vida. Por eso más adelante Pedro le va a decir en capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, se está terminando. Sed pues sobrios y velad en oración. Sean sobrios y velad en oración. Y al final, de nuevo, va a usar esa misma frase en capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro, al cual resistid, sigue diciendo, al cual resistid firmes en la fe. Ahí está la participación del creyente en este proceso de la santificación. Fíjese, hoy los voy a hacer recorrer, perdón, tengo segunda de Timoteo, capítulo. Pablo le escribe a Timoteo y de nuevo usa esta misma frase, capítulo 4, versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Después léalo en su casa, porque el contexto manda, decimos, ¿no? El contexto manda. El contexto es, Pablo está por morir. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice. Pero el consejo a Timoteo no es, contemplar las glorias que van a venir. No. Sé sobrio, Timoteo. Sé sobrio porque yo ya está. Yo ya estoy para ser sacrificado, me espera la corona de gloria, etc. Yo ya peleé la buena batalla, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta. Haz obra de evangelista, o sea, seguí hablando de Cristo. Y cumple tu ministerio. Dijimos, el mundo vive en la tontera y se deleita, les encanta eso. Y esto puede causar rechazo y hostilidad del mundo en los creyentes. Y de hecho lo va a pasar. Pero siga luchando, mi hermano. Manténgase firme como hijo obediente de este bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la forma de esperar
Porque dijimos, el carácter de los cristianos debe reflejar el carácter de este Padre divino que tenemos, y eso representa una lucha permanente. Esto no es mágico. No es mágico, no es por medio de fórmulas, no se enganche con esos 5 pasos para tal cosa o 3 pasos para su santidad. No, está en la Biblia, hay imperativos muy claros, están ahí. No se enganche con esas cosas, no es por medio de fórmulas. Pero uno no puede disponerse a esto si no pone su mirada y se enfoca, obviamente, en el resultado final que habla Pedro en versículo 3 en la segunda parte. La gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No se preocupe, vamos a ir más rápido. Pues yo sé que algunos dicen, recién vamos por el versículo 15 y 16. Imitar a Dios. Eso es lo segundo, el segundo imperativo que Pablo menciona. Son exhortaciones a estos hermanos basados en esta nueva identidad. Pedro les ha dicho en capítulo 1, versículo 2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esta es la identidad del creyente. Y entonces bajo esa identidad y bajo la grandeza de la salvación de Dios, sed santos. Sed santos. Hay una nueva condición en el cristiano, a lo que aspira el Hijo de Dios en este proceso de santificación, es ser un hijo obediente, como hijo obediente. Y lo que contrasta con la condición y el estado de incredulidad, ¿no? Ahí lo dice, deseos estando en la ignorancia. Esto tiene el incrédulo, tiene deseos en su ignorancia. Pablo le escribe a los colosenses, de nuevo, le hace este llamado a la santidad, a los colosenses, capítulo 3. No vamos a leer todo el capítulo 3, pero dice versículo 1, si pues habéis, de nuevo, si ha pasado algo, si hay un indicativo de la justicia de Dios en ustedes, si han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, de nuevo, la justicia de Cristo y la glorificación, cuando se manifieste Jesucristo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y todos dicen amén, sí, el Señor nos ha justificado y el Señor nos va a glorificar. Pero versículo 5 dice, haced morir. Pues, creo que la Biblia de las Américas dice, por lo tanto, imperativo, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y da un listado tremendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo y ahora tenemos que desvestirnos de eso y revestirnos de Cristo en este paréntesis de la santificación. Y de la misma forma, Pedro en versículo 15 les dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagan. Y empieza con ese contraste, si no, ¿cómo? Ser santo significa que los cristianos deben conformar su pensamiento y su comportamiento al carácter de Dios. Y esto duele y cuesta, pero el cristiano es activo en esto. El cristiano no es un monje contemplativo que está mirando las glorias del Evangelio. No, el cristiano es activo. Alejandro Pelufo usó muchas veces la frase en la conferencia, dijo, hay que romperse el lomo. El cristiano se rompe el lomo, se parte el alma. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo te rompes el lomo a vos mismo? ¿O cómo te partís el alma? Bueno, siguiendo los imperativos de la palabra, porque han sido elegidos, leímos recién, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, acá una aclaración aparte, un breve paréntesis. Acá el moralismo, ¿no? El tema de defender y exaltar los valores morales, lamentablemente han pasado a tener como una connotación negativa entre los creyentes.
El mundo dice no seas moralista y nosotros lo repetimos. Al mundo le asusta, obviamente, y le repele que le digan cómo tienen que vivir de acuerdo a ciertos valores y lo rechaza. Y lamentablemente los cristianos también hemos caído en eso. Hemos caído en lo que Bonhoeffer dice que es la gracia barata. Y rechazamos la idea del moralismo, incluso a la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque nos asustan los imperativos morales de la Biblia. Incluso nos excusamos delante de esto. Claro, entendemos obviamente que no podemos ser salvos por obras. No podemos ser salvos por obras. Sin duda necesitamos la acción de Dios para eso. Necesitamos, como dice Pedro ahí, ser elegidos, ser santificados por Dios, ser renacidos por Él, ser guardados por su poder. Todo eso Pedro ya lo dijo, pero sin embargo, esta parte de acá no habla de salvación ni de justificación, porque son un hecho y se espera que el cristiano, por cuanto es hijo del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, viva diferente, santo. Por eso Pedro recuerda nuevamente aquel que os llamó, dice. O sea, está recordando, no le dice simplemente porque Dios es santo, sus hijos lo deben ser. No, usa esa frase, aquel que os llamó, para hablar de este indicativo de que los que han sido justificados son santificados y actúan, no son pasivos en la santificación. Hace esta conexión con el llamado y con este nuevo estatus, esta identidad de hijos de Dios. En esta vida, obviamente, mi hermano, no lo quiero cargar de culpa. En esta vida no podemos ser inmaculados, no, y no lo vamos a hacer. No podemos aspirar a pensar en algún hombre de la fe, ¿no? Siempre nos comparamos, decimos, no, los puritanos, que yo quiero ser un puritano. Bueno, se va a frustrar a veces. Pero no podemos aspirar a menos que la santidad de Dios, porque es lo que estamos llamados, a imitar a Dios. No podemos, en virtud de nuestra salvación, en virtud de nuestra justificación delante de Dios, dejar a un lado los imperativos o redefinirlos. Hay gente que redefine los imperativos y eso es peligroso. No, la Biblia habla de imperativos claros para los creyentes. Hoy, lamentablemente, hay muchos cristianos que están obsesionados por un montón de cosas preciosas, doctrinas tremendas, pero no están obsesionados con la santidad. No. Y de hecho, Pedro acá le cita Levíticos 11, cuando dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No es una cuestión de los cristianos solamente. Esto Dios lo requería de su pueblo desde el Antiguo Testamento. Ahí había una relación de Dios con su pueblo, ¿no? Y en esa relación, esa es la razón dominante para que el pueblo de Dios viva en santidad y crezca en santidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. No, yo soy un hijo de Dios. Bueno, bien. Pero no es una cuestión de afirmarlo solamente. Eso es lo que está tratando Pedro acá, en un contexto donde los hermanos estaban siendo perseguidos, dice, expatriados, versículo 1, expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, estaban perdiendo sus trabajos, sus familias, sus amigos. Los cristianos eran la paria de la sociedad, y en medio de eso, más allá de las circunstancias, les dice, sean santos. Tremendo. Porque Dios es santo. Y el último, encabezado, comportarse delante de Dios. Ese es el último imperativo, ¿no? El último encabezado. Debemos esperar en la gracia de Dios, dijimos, en la segunda venida de nuestro Salvador, teniendo la mente en claro, disciplinados mentalmente, que es una lucha, lo dijimos, pero tener prioridades bíblicas, tener una solidez mental, no solo en lo intelectual, sino en la conducta de uno, lo dijimos, y en esa espera imiten a Dios, sean santos como Dios, porque son sus hijos. Ser santo, entonces, requiere un cambio en el modo de vida de antes. ¿Cómo vivía usted? ¿Usted puede identificar cómo vivía antes de Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho en su vida? ¿Puede identificar
haga esa tarea, no solo mentalmente, hágalo en su casa. Busque una hoja, anote qué cosas Cristo ha cambiado, cómo era yo antes, y qué cosas ha cambiado, y qué cosas no han cambiado. Si hay cosas que no han cambiado, bueno, ora al Señor y busque en su palabra, porque Dios es muy claro en su palabra acerca de cosas que quizá todavía hay que cambiar. Porque eso es parte de la santidad, de santificarse, de purificarse bajo esta esperanza. Porque usted es un hijo de Dios. Lamentablemente, bueno, lo hemos dicho, ahí se ha aceptado mucho en diferentes círculos cristianos una idea en donde se predica una hipergracia. Y eso es peligroso, muy peligroso. Es decir, una gracia barata que nada tiene que ver con las demandas del Evangelio. La hipergracia. ¿Por qué? Porque el pecado no es predicado o es suprimido en los púlpitos, cuando no es considerada la gravedad del pecado delante de Dios y delante de lo que dice su palabra, cuando uno no se piensa en función del Evangelio y el costo del Evangelio. Lo hemos cantado, que es un indicativo, ¿no? Cristo ha dado su vida en el Calvario por causa de esto, del pecado. Entonces, lamentablemente se acepta, se tolera y se trata de, a los creyentes que predican fielmente la palabra, se los trata de intolerantes. Porque no, como la gracia de Dios cubre todo. Bueno, eso hay que estudiarlo bíblicamente. Y toma tiempo, ya lo vamos a estudiar. Pero un poco de eso se habló en la conferencia. Si somos hijos de Dios, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nos recuerda dos cosas muy interesantes, que tenemos que conducirnos y que estamos en una peregrinación, esperando, sí, algo, nuestra patria celestial, pero hay un tema de conducirse. Si somos creyentes de Dios por medio de Cristo, entonces eso es suficientemente una base tremenda para decir, me tengo que conducir con temor en este tiempo que espero a mi Señor. La esperanza viva del cristiano y la búsqueda de la santidad llevan necesariamente a una vida de adoración, no pensando obviamente en perfección, como dijimos. No, se va a frustrar, creo. Nos frustramos cuando decimos, yo quiero ser, no sé, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor vecino, un mejor amigo, un mejor pastor. Se va a encontrar que no hay perfección. Pero alguien que quiere honrar a Dios con su vida no va a separar sus actividades religiosas de su vida secular. Todo va a estar marcado por esto, porque dice, y lo ha dicho Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Y se conecta con todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se da cuenta? Dios es nuestro Padre, pero Pedro dice acá que Dios también es el juez. Interesante, ¿acaso qué pasó acá? ¿Cambió la relación? Era nuestro Padre y ahora es el juez. Bueno, ¿cómo es? ¿Dios nos va a juzgar o ya hemos sido justificados por Cristo? Y Pedro va a usar esta misma imagen, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, Dios también es juez, juzga las cosas que los cristianos, en ocasiones Dios obra con juicio en su iglesia. En Hebreos, capítulo, no lo busques, se lo leo rápidamente, capítulo 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina,
y azota a todo el que recibe por hijo. Y esta imagen no nos gusta, pero Dios disciplina y azota a quienes son sus hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bueno, y da el ejemplo, de los padres terrenales, ¿no? Que nos disciplinaban mal o imperfectamente. Pero Dios es perfecto, es un juez perfecto. Y en ocasiones obra juicio en la iglesia, en ocasiones usa a la iglesia. Mateo 18, usted búsquelo en su casa, usa a la comunidad de los santos para la disciplina también. Y Pedro finalmente va a marcar algo que el por qué. Bueno, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, de nuevo, esto de saber mentalmente, pero también que afecta a nuestra vida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos versículos forman toda una frase completa en el original, y el pensamiento principal es: vivan el tiempo de su estancia con temor reverente a Dios. Eso es lo que acá Pedro quiere resumir. ¿Por qué? Porque el Dios que invocás como Padre es también un juez imparcial, o sea, un juez de la vida de cada uno, incluida la de los incrédulos o cristianos. Dios sigue siendo el juez. Has sido redimido por la muerte de Jesús de tu anterior forma de vida, en segundo lugar. Y en tercer lugar, tu fe y tu esperanza son el resultado del plan eterno de Dios para elevar y glorificar a Cristo. Y entonces, a partir del 18, Pedro muestra acá el costo de nuestra redención. Por eso no tiene sentido seguir viviendo en su antigua e inútil forma de vida, es negar implícitamente el valor de la muerte de Cristo. Es pisotear, como dice Hebreos, ¿no? Pisotear la sangre de Cristo. Entonces, esto Dios no lo va a dejar pasar. Es grave. Entonces la conducta es en función del valor de la muerte de Cristo para el cristiano. Y por medio de ello, uno ha sido rescatado, es decir, ha sido redimido, ha sido comprado. Y ahora es como dice capítulo 2, fíjese, ahí nomás, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Marque, cuando diga la Biblia que esta es la voluntad de Dios, márquelo, porque esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, o sea, los que usan la gracia barata, sino como siervos de Dios. Y si puede, marque siervos, porque en realidad es esclavos, doulos, como siervos de Dios. Y eso somos, esclavos de Cristo, esclavos comprados por la sangre de Cristo, comprados por su sacrificio, comprados por un alto precio. Y Pedro usa acá términos que están conectados, fíjese, con el Antiguo Testamento, que ya lo ha citado, con el Éxodo, con la liberación de Egipto, con las leyes dadas por este 3 veces santo Dios que tenemos, rescate, cordero, sin mancha, a estos hermanos expatriados en la dispersión. ¿Se da cuenta? Usa todas imágenes del Antiguo Testamento para decirles: ustedes son ahora el pueblo de Dios, de un Dios santo. Y lo que Pedro hace acá, y es enfático, y coincide con todo el contexto del pasaje. Estoy resumiendo, ¿sí? Si se dio cuenta, estoy resumiendo.
es que relaciona la redención en Cristo no con el perdón de pecados. Es interesante. Pedro no relaciona el contexto del pasaje con la redención en Cristo en el sentido de perdón de pecados o de liberación de culpa, sino con el antiguo modo de vida, aquella herencia inútil, aquella vana manera de vivir, y la relaciona con esta nueva identidad. Aquella vana manera de vivir se va a contrastar luego con resultados evidentes en la vida del cristiano. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, etc. Este es el resultado, es el contraste. Ahora el cristiano vive de esta forma. Y Pedro finaliza este párrafo precioso con una síntesis del plan redentor de Dios, versículos 19 al 21. Ya lo hemos leído. El plan eterno de Dios que se conecta con aquella elección de Dios del versículo 2, tiene su cumplimiento en la vida, en la muerte, en la resurrección de Cristo, en la cual Dios en su misericordia sí nos ha dado vida en Cristo. Por eso repite acá la idea al decir por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Dios ha hecho esto por amor de vosotros. Y esta es ahora la confianza, esta es la esperanza, esta es la fe del cristiano, y es por medio de Cristo que creemos en Dios. Y lo va a decir capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermoso. Versículo 17, antes dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La santificación. Cristo nos ha llevado a Dios, sí, por causa de sus padecimientos, y esta es la base para exhortar ahora a los hermanos y decirles, hermanos, vivan como hijos del Padre. Parece insensible Pedro en algunos pasajes, porque les escribe a estos hermanos que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo burlados. Les va a decir que capítulo 4, versículo 1, que están padeciendo en la carne, padecimientos que Cristo padeció. Después les va a decir que lo leyó José, que tienen que seguir el ejemplo de Cristo, que tienen que honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, un rey que los estaba persiguiendo. Pero más allá de las circunstancias, no importa las circunstancias. Usted es un hijo de Dios, viva como hijo del Padre, luche con eso, enfóquese en esa dirección, no se excuse con no estoy enfermo, no estoy sin trabajo, no estoy con esto, con aquello. No, ordene su vida en función de lo que Dios dice. Más allá de las circunstancias, sí, las circunstancias van a ser difíciles. Y es normal que el cristiano sufra en este mundo. En primer lugar, por la ausencia de Cristo, ¿no? Pero lo va a pasar. No piense que va a ser fácil, que el cristianismo es un camino de rosas. No existe eso. Pero es lo que hay que hacer. Ser santos porque Él es santo. Porque escrito está. No porque lo dice el pastor o porque... porque está escrito. Desde el Levítico está escrito. Que el pueblo de Dios se tiene que manejar como Dios quiere. Teniendo estos indicativos preciosos, perfectos, que nos ha justificado el Señor, que nos va a glorificar, que Él está preparando morada. Precioso. Él está preparando morada para nosotros. Bueno, pero en esta parte, en esa espera, pues usted sabía que Cristo vuelve, ¿no? Por su iglesia. Bueno, entonces, ¿de qué manera? ¿De qué manera voy a esperar a Cristo? ¿De qué manera va a esperar completamente? Como dice ahí, esperad por completo. ¿De qué manera las prioridades en mi vida van a ser bíblicas o no? Haga esa tarea también, así como dijimos de la vida antigua y la nueva.
haga esa tarea de anotar en una lista, bueno, ¿cuáles son mis prioridades en la vida? Y bueno, véalo a la luz del Evangelio. De qué manera la santidad es, y entiéndase bien, ¿no?, es una obsesión en su vida. No va a ser perfecto, pero está enfocado en eso. La base de su santidad es un legalismo vacío, que no manifiesta amor a otros, que se compara permanentemente con otros, o es realmente el carácter de Dios revelado en su palabra. ¿Qué es? ¿Busca la santidad en función del amor a Dios, del amor por esta santidad, o busca la aprobación de otros? Eso también, tengan cuidado a la hora de buscar la santidad. Y otra pregunta que me hacía, ¿simplemente contemplamos nuestra libertad en el Evangelio, confiados de que el poder sobre el pecado va a suceder por sí solo? Repito esa pregunta. ¿Contemplamos nuestra libertad en el Evangelio, confiados de que el poder sobre el pecado va a suceder por sí solo? No va a pasar así. Es una pregunta retórica. No va a pasar así. Uno tiene que ceñir los lomos del entendimiento y ser sobrio y esperar por completo. Entonces, sabiendo de qué manera Dios ha aplicado su plan de redención en mi vida, sabiendo la manera que Dios nos ha rescatado de una vida vacía, de un sinsentido. Para el mundo es normal, pero para el creyente no. Bueno, entonces, a la luz de eso, ¿cuál es mi conducta? ¿Cómo es mi conducta a la luz del Evangelio? ¿Cuál es mi comportamiento en casa, en el trabajo, en el colegio, con los amigos, con los vecinos, con los clientes? ¿Cuál es mi conducta cuando estoy bien o cuando estoy mal? ¿Cuál es mi conducta? Cuando estoy solo o cuando estoy con gente alrededor, cuando estoy con cristianos o cuando estoy con incrédulos, ¿cuál es mi conducta? O cómo su fe es en determinadas circunstancias. Bueno, dijimos recién, la ocasión de la carta marca eso, pero es precioso ver que Dios, bueno, lo dijo Pedro en capítulo 1, versículo 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Y claro, es una alegría, lo cantamos, lo esperamos, nos animamos unos a otros. Los creyentes se animaban con estas palabras. Maranata, el Señor vuelve. El Señor vuelve. Pero Pedro dice más, aunque, y ahí ya no nos gusta, ¿viste? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, de todo tipo, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en el indicativo de la gloria, ¿no? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis. Sin haberle visto, en quien creyendo, y ahí habla de la santificación, porque es el proceso en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro, no va a ser fácil, pero es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer y gracias a Dios por su palabra, porque es su palabra la que tiene que marcarnos este rumbo. Dios nos ha dejado todo su consejo, todo lo que necesitamos. No lo busquen fórmulas.
No digo que no lea libros cristianos, hay hermosos libros cristianos. De hecho, les puedo recomendar, me han tirado un montón de libros acerca de esto de la santidad. Pero en su palabra hay imperativos muy claros acerca de cómo tenemos que vivir de esta manera, habiendo sido justificados y esperando al Señor, cómo, de qué manera tenemos que vivir. Y uno es muy claro acá, Pedro, sean santos. Porque sí, no, porque en la iglesia son todos santos, perfectos. No, sino porque Dios es santo y Él es perfecto. Y Él demanda de su pueblo que vivamos de esta manera, no en forma perfecta, si no, no tendría sentido la glorificación, ¿no? Vamos a ser glorificados justamente porque necesitamos ser glorificados. Pero mientras tanto, ajuste los zapatos. No tenemos túnicas, pero el cinto, si necesita un agujerito más, ajústelo más. Y ánimo, porque Dios nos ha dado también medios de gracia preciosos. Su palabra, la oración, fundamental, pero los hermanos también, la comunión con los hermanos son medios de gracia para saber esperar a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, damos gracias por la claridad con que, Pedro, el apóstol Pablo, Juan también en sus cartas mantienen esto que ha sido inspirado por tu Espíritu, el hecho de dejarnos con claridad lo que ahora nos toca hacer en esta santidad que sí, somos empoderados por tu gracia y por tu Espíritu, somos guardados por tu poder, sin duda, eso, no tenemos duda de eso. Pero también nos has dejado imperativos claros acerca de cómo, de qué manera podemos llevar adelante esto. Señor, anhelamos ser día a día, ser más santos, pero nos encontramos muchas veces frustrados en pequeñas cosas o en grandes cosas. Nos encontramos con muchas limitaciones, pero nos has dado de tu Espíritu para entender tu palabra, también para identificar nuestra pecaminosidad y también para corregir, Señor, nuestro andar. Por eso, Padre, ayúdanos en esta semana, en todos estos días, hasta que tú vuelvas, a saber esperar, a saber ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento, a mantenernos firmes en lo que creemos y no andar tras opiniones que no estén acorde a tu palabra. Señor, rogamos, ayúdanos porque vivimos, los creyentes siempre hemos vivido en tiempos peligrosos. Nuestros hermanos aquí en esta carta de Pedro lo estaban pasando, estaban padeciendo persecución, estaban siendo rechazados, Señor, y en este tiempo también aquellos que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Por eso, Padre, rogamos tu ayuda, clamamos por tu auxilio y danos la fuerza, Señor, danos tu poder para llevar adelante este proceso en el cual no somos pasivos, que es nuestra santificación, Señor. Gracias por esta carta, Señor, rogamos que nos cuides el resto de esta jornada, que podamos disfrutar de ahora celebrar esta cena que nos recuerda el indicativo fundamental por el cual hoy podemos tener este acceso a ti, Señor, y podemos confiar en que tú nos vas a dar este poder y a dar la claridad para seguir adelante con nuestra vida, Señor. Rogamos, ayúdanos ahora al celebrar esta cena a recordar lo que Cristo ha hecho y también a recordar que Cristo vuelve por su iglesia, Señor. Ayúdanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.